Hola, bienvenido a este segundo video de la serie de Cobo Colette. En esta ocasión te voy a enseñar cuáles son los diferentes tipos de preguntas o los diferentes tipos de campo que soporta la aplicación y vamos a montar nuestro primer formulario. Para montar este formulario vamos a hacer uso de una plantilla de Excel y vamos a usar el estándar XLS Forms que nos va a ayudar a montar las diferentes preguntas que vamos a poner en este formulario. Vamos con el video. Vamos a empezar entonces y para esto vamos a ir a nuestro navegador y vamos a realizar la siguiente búsqueda para encontrar la página de referencia de Cobo en donde nos va a decir cuáles son los tipos de preguntas que está soportando. Entonces para esto escribimos Cobo Toolbox Type Question y el primer resultado es la página oficial de Cobo, de la ayuda de Cobo. Les recomiendo mucho también que estén muy atentos de esta ayuda, de revisarla, porque pues así vamos a poder conocer todos los diferentes campos y pues poder crear mejores formularios. Entonces, aquí nos muestra la lista de tipos de preguntas. La siguiente tabla proporciona un resumen de alto nivel de cada uno de los tipos de respuestas disponibles para usar en su XLS Forms. Entonces, presten mucha atención a este término, porque los formularios de Cobo se montan a través de este estándar. Si esta tabla, que es una imagen, en realidad es una captura de pantalla de la documentación que está en xlsform.org. De hecho, aquí nos dicen, para obtener más información sobre los tipos de respuestas, visite XLS Forms. Entonces, vamos a revisarla. Si bien les quería mostrar esto, esta documentación que hace parte de Cobo, para ver este tipo de preguntas nos vamos a remitir directamente a la documentación de XLS Form. Entonces vamos a dar clic acá en este link. Entonces, vamos a revisar rápidamente. Ustedes pueden leer sobre esto. Ya les enseñé cómo ingresar. Sin embargo, les voy a dejar estos links en la descripción de los videos para que ustedes revisen y pues puedan leer esta información que está acá sobre el estándar XLS Form. No me voy a detener a eso porque la idea es hacer estos videos un poco más prácticos, y para eso vamos a ir entonces a lo que nos interesa en este momento, que son los tipos de preguntas. Entonces, los tipos de preguntas, voy a poner esto otra vez en inglés para que no es. ¿Cuáles son los tipos de pregunta? Tenemos campos que nos permiten recoger números, ya sea en forma entera o en formato decimal. ¿Sí? Entonces esto dependerá del formulario que estamos haciendo. Si necesito que tenga punto, pues escogemos entonces el campo decimal para poder ingresar números decimales. Tenemos un campo que es rango, que básicamente nos permite ingresar números en un rango. Tenemos el campo texto, que es el campo que utilizamos para todas las preguntas que sean en donde necesitamos capturar texto, o que estas preguntas pues son las que denominamos muchas veces abiertas. Entonces este es el campo que vamos a utilizar. Tenemos la selección única y la selección múltiple. Esta selección única se acompañan de una lista de opciones, y esto son las opciones que el usuario tendrá para responder esa pregunta. Tenemos selección múltiple, que funciona igual. Aquí agregamos una lista de opciones que ya vamos a ver esto cómo funciona, y el usuario puede seleccionar una o varias opciones. Tenemos también selección única de un
archivo. Entonces podemos cargar un archivo para que este archivo tenga todas las opciones que queremos mostrar en esta selección única. Lo mismo para la selección múltiple. ¿Qué diferencia tiene esta con esta? Que en estas primeras opciones, lo que hacemos es montar en el mismo archivo que montamos el formulario, montamos las opciones. Y esta, lo que hacemos es subir un segundo archivo a Coho en donde irán las opciones para esta lista, ¿sí? O sea, esto se suele usar cuando la lista de opciones es muy grande o cuando esa lista de opciones va a ir cambiando según se vaya haciendo la recolección de información. Tenemos acá un campo rank que es para digamos, por ejemplo, preguntas tipo de escala Likert, en donde podemos decir un rango de 1 a 5 y este muestra, por ejemplo, la opción 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos el campo Note, que es un campo que permite mostrar información por pantalla. Digamos que esto es como un campo tipo texto de solo lectura, ¿sí? Porque este campo no recibe información. Tenemos un GeoPoint, que es un campo para recoger coordenadas GPS. Esto lo que recoge es un punto. Tenemos el GeoTrace, que lo que recoge es una línea de 2 o más coordenadas GPS. O sea, una línea de puntos. Tenemos el GeoShape, que es un campo que nos permite recoger polígonos con múltiples puntos de coordenadas. Tenemos un campo Date, que nos permite recoger la fecha, una entrada de fecha. El Time nos permite recoger la hora. Y el Data Type nos permite recoger la fecha y la hora. El campo imagen nos permite cargar o subir imágenes, y además este campo es muy importante porque también lo podemos utilizar ya sea a manera como de pizarrón, como de un lienzo, y también nos permite recoger la firma, pues como para decirle a la persona que haga la firma en el dispositivo móvil. Tenemos un campo audio para hacer las grabaciones de audio, y también podemos grabar video o subir un archivo de video. Lo mismo en el audio, también podemos subir un archivo de audio. En el campo Files podemos cargar archivos, extensiones como es PDF, un TXT, un Excel, un documento de Word o un zip. En el barcode con el campo barcode tenemos la posibilidad de hacer grabación, lecturas de códigos de barra, ¿sí? Esto pues obviamente a través de la cámara del dispositivo, ya sea un celular o una tableta. Tenemos el campo Calculate, que nos permite hacer cálculos con los diferentes, a partir de la información recolectada en los diferentes campos, y digamos que, por ejemplo, esto lo podemos utilizar para calcular la edad de una persona encuestada. Tenemos este campo que básicamente lo que nos permite es confirmar, o sea, lo usamos para confirmar, digamos, una pregunta. O sea, este campo solamente tiene o nos permite aceptar, ingresar un OK a algo que le estemos preguntando. Y tenemos otros campos que son ocultos, que los podemos utilizar para almacenar algunas constantes que vayamos a utilizar de pronto en otros cálculos. Básicamente estos son los campos. Estos campos, vale la pena resaltar que estos campos
nosotros cuando montamos un formulario en Kobo, lo montamos y esto por lo general funciona tanto en dispositivos móviles como en dispositivos web. Solamente que hay, digamos, por ejemplo, campos como el código de barra son más funcionales en un dispositivo móvil porque pues a través de la cámara puede leer los códigos. En cambio, al mostrarse ya en una versión web, lo que hace el formulario es que lo vuelve como un campo de texto para poder ingresar el código de manera manual. Sí, entonces la ventaja que tiene Kobo es que tú puedes montar un solo formulario y este formulario va a ser completamente funcional en los dos tipos de dispositivos, ya sea para captura desde dispositivos móviles o para recolección desde un formulario web a través de un computador. Listo, entonces ya hicimos nuestro recorrido por los diferentes campos, pero esto nos toca ponerles manos a la obra para que puedan ver todo el potencial que tiene esta herramienta. Vamos a necesitar para esto crear una cuenta. Entonces vamos con ese proceso de creación de cuenta, que básicamente lo que voy a hacer es explicarte las opciones que tenemos y tú te encargas pues de crear esa cuenta, que es muy fácil de hacerlo. Vamos con el proceso de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es buscar Kobo Toolbox en nuestro buscador. Lo escribimos bien claramente y vamos a la página oficial que según vimos en el video anterior, y acá vamos a buscar la opción que nos va a permitir crear nuestra cuenta. Entonces aquí en Get Started están las dos opciones para hacer la creación de las cuentas. Recuerden ustedes que les expliqué que esta partecita de acá son las cuentas que son 100% humanitarias, y estas cuentas de acá son para otros usos, investigaciones, para otros usuarios diferentes a las organizaciones humanitarias. Entonces, pues tú debes decidir cuál cuenta vas a crear, dependiendo de tu situación. Si haces parte de una organización humanitaria, la creas acá. Y si es un tema ya más de investigación, más con gobierno, la puedes crear acá. O si es un tema pues más personal. Vamos a irnos acá por el formulario para organizaciones humanitarias y te va a mostrar. Este proceso realmente es muy parecido para los dos, entonces lo vamos a hacer una sola vez. Entonces te muestra este formulario que te pide básicamente tu nombre, el nombre de la organización a la que perteneces, el nombre de usuario, el correo electrónico, el sector, el país en donde estás, tu género, una contraseña y creación de cuenta. Entonces, la creación es tan fácil como diligenciar este formulario, como siempre, como cualquier formulario de toda la vida. Le das crear cuenta y a tu correo electrónico al que registres acá va a llegar un correo de confirmación con un link, y ese link tienes que abrirlo para que la cuenta quede correctamente creada, ¿sí? Entonces no voy a hacer este paso para no crear cuentas que después no vamos a usar. Entonces hagan este proceso y cuando ya tengan su usuario, su cuenta creada, regresan al video y seguimos con el procedimiento. Listo, entonces como ya tú creaste tu cuenta, lo que nos queda es iniciar sesión o hacer el login. Entonces, ojo a esto, si creaste la cuenta en este servidor humanitario, tienes que usar este login. Básicamente lo que les quiero decir es que si tú creas la cuenta,
acá tienes que usar este login para ingresar. Si la creas acá, tienes que utilizar este login para ingresar. Entonces, ingresa a tu cuenta, como lo vimos, como usando la URL correcta, y ya vamos a revisar qué vamos a encontrar en esa primera pantalla de bienvenida o en esa primera vista de bienvenida de la aplicación. Bien, entonces si ya ingresaste a tu cuenta de Cobo recientemente creada, te va a aparecer este anuncio en donde te pide que inicies creando tu primer proyecto, y para esto debes crear un formulario usando el botón nuevo. Si pulsamos en nuevo, nos van a aparecer estas opciones, que son las opciones que se pueden utilizar para crear formularios. Nosotros nos vamos a detener principalmente en la de XLS Forms, y ya les voy a explicar por qué. Porque resulta que a nivel de organizaciones humanitarias, lo más común es trabajar estos formularios en estas plantillas de Excel usando XLS Form, porque la complejidad que pueden llegar a tener estos formularios, ya sea una caracterización, un levantamiento de línea base con 100 preguntas, 80, 120 preguntas, es más fácil trabajarlas y revisarlas en un Excel que estar trabajándola directamente en la web, en donde tienes que ir agregando pregunta por pregunta, pero que de pronto compartirlas con otros o trabajar de manera colaborativa se complica un poco más. Entonces, por eso de entrada voy a pasar a explicar esta opción. Entonces, si damos clic acá, lo que va a pedir Cobo es que cargues un archivo de Excel con unos campos o con una estructura que debe tener, y en donde ponemos todas nuestras preguntas y todas nuestras opciones de respuesta. Entonces, vamos a regresar acá, vamos a cerrar esto y te voy a explicar cómo es esa estructura de Excel. Listo, entonces te voy a mostrar una plantilla que yo tengo acá, que esta también la voy a dejar en el link en la descripción del video para descargarla, y te voy a mostrar los campos que tiene. Mira que esta es una plantilla, es un archivo básicamente de Excel, termina en extensión .xlsx, tiene 3 hojas. Básicamente la primera es la encuesta, la segunda son las opciones y la tercera son las configuraciones. Entonces vamos a ver campo a campo qué es lo que tiene. Digamos que esto es una estructura básica, aunque no necesariamente pues es como la regla. Esta estructura puede cambiar. Se pueden incluir otros campos que maneja Cobo, pero que son ya de pronto más avanzados y que posiblemente lo vamos a ver en siguientes videos. Sí, pero digamos que esta es como la básica, como la que podemos utilizar si queremos empezar ya a montar un formulario en Cobo. Entonces, en la primera hoja, que es la encuesta, vamos a encontrar la primera pregunta, que es el tipo, ¿sí? Bueno, antes de esto te voy a decir lo siguiente. Cada fila acá, cada fila que ingresemos y que le pongamos información en los diferentes campos, esto se va a tratar como una pregunta. Básicamente aquí en esta columna tipo, lo que le vamos a decir a Cobo es: póngame esta pregunta en un tipo de pregunta texto, por ejemplo. El name es para identificar internamente la pregunta que estoy haciendo. Por ejemplo, si estamos preguntando fecha de nacimiento, entonces acá le podemos poner fecha de nacimiento. ¿Sí? ¿Qué tiene de especial esta columna? Que
esta es realmente la columna o el campo que usa Cobo como identificador de la pregunta como tal. Es diferente al campo que se va a mostrar, que es el que se muestra en el formulario. El que se muestra en el formulario es el label, que aquí sí podemos escribir con toda la gramática y la ortografía del caso. Pero aquí en este campo name, una buena práctica es escribir estas variables sin espacios, en minúsculas, sin caracteres especiales, o sea, sin tildes, sin asteriscos, etc. Y además, la idea es que estas columnas, estos nombres no se repitan, ¿sí? Entonces, no puede ser que yo tenga acá fecha de nacimiento y tenga acá otro nombre, fecha de nacimiento, no sé, porque es la fecha de nacimiento del hijo, por ejemplo. Esto no puede pasar porque esto es una variable y no se puede repetir. Entonces, nombre es el nombre interno que utiliza Cobo para gestionar la pregunta. Label es el campo que va a mostrar en los formularios. Y acá este que está en la columna D lo vamos a llenar en true o en false para indicarle a la aplicación que esta pregunta va a ser requerida. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la fecha de nacimiento, si yo digo que esta fecha de nacimiento y lo pongo true significa que va a ser obligatorio diligenciarlo, es decir, no va a poder el formulario finalizar si este campo no está diligenciado. Por defecto, si uno lo deja en blanco, esto es false, ¿sí? O sea, esto es escribir false y dejarlo en blanco es lo mismo. Entonces, en este caso, la aplicación no se va a preocupar porque el usuario diligencie eso, es decir, va a poder finalizar el formulario sin este campo. La columna E que tenemos acá es para indicarle al formulario si este campo es de solo lectura. Entonces pasa lo mismo que con requerido. Si lo ponemos true, le decimos, ojo, este campo va a ser de solo lectura. En este caso, un campo de solo lectura no va a permitir diligenciar ninguna información en ese campo. Entonces, esto solamente lo utilizamos cuando queremos mostrar una información en un campo, digamos que calculemos la edad y la vamos a dejar solo lectura para que puedan ver el dato, pero no puedan modificarlo. La opción relevant básicamente es cuando esta pregunta se vuelve relevante para responderla. Este campo lo vamos a utilizar para lo que solemos llamar esas dependencias. Entonces, por ejemplo, que si es mujer, si seleccionan una pregunta mujer, que le pregunte si está embarazada. Pero es que si seleccionan hombre, entonces la pregunta está embarazada, no se la va a hacer si es un hombre. ¿Sí? Entonces, este es el campo donde ponemos esas dependencias. La siguiente es los filtros de opciones, que aquí básicamente uno de los usos más útiles que tiene esta opción es que podemos filtrar una lista, digamos, la lista de municipios. Podemos usar una lista de municipios en donde pongamos todos los municipios de un país, en este caso, digamos, los municipios de Colombia. Y esta lista de opciones la vamos a filtrar a partir de la respuesta de una pregunta anterior. Por ejemplo, dependiendo del departamento que seleccione. Entonces tengo dos preguntas, departamento y municipio. En esa pregunta de departamento tengo las 32 opciones de departamento que tiene Colombia. Y en la siguiente pregunta, la de municipio, en la lista de opciones tengo, digamos, los 1100 algo municipios que tiene Colombia. Entonces, al aplicar acá un filtro de opciones,
lo que va a pasar es que cuando seleccionen un departamento, por ejemplo, Magdalena, las opciones que le van a aparecer en la pregunta municipio únicamente van a ser los municipios del Magdalena y no van a aparecer municipios de otros departamentos. Entonces esto es muy, muy útil en ese tipo de casos en donde necesitamos filtrar una lista para que solamente se muestre según una respuesta de una pregunta anterior. Este campo en la columna H es la apariencia y esto lo vamos a utilizar, por ejemplo, para en un campo de texto ponerlo de pronto. El campo de texto sale por defecto en una línea, ¿sí? Configurándolo acá en apariencia, lo podemos poner para que se vea en una forma, digamos, de varias líneas o en un cajoncito más grande, por decirlo, ¿sí? O también lo podemos utilizar en el campo imagen para que nos permita convertir ese campo en un lienzo que nos permita hacer dibujos, o también convertirlo en un campo de firma o con esa apariencia de firma para que las personas puedan firmar en el dispositivo móvil. Esta opción en la columna y calculation es básicamente, aquí podemos poner una fórmula haciendo referencia a varias o a una o varios campos o preguntas, y aquí ingresamos esa fórmula. Por ejemplo, el de la edad, pues si lo calculamos acá, lo podríamos llamar en cualquier campo. El default, valor por defecto, entonces es un valor que les va a aparecer por defecto siempre en esa pregunta, y esto facilita de pronto en donde ya sabemos cuál va a ser una posible respuesta, nos ayuda a ganar tiempo en el momento de diligenciar. Finalmente en la columna K son como las restricciones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner restricciones del tipo de si es un campo numérico, entonces que sean números mayores a 0. Y la L es el mensaje que va a salir producto de esa restricción. Entonces, por ejemplo, si ponemos acá que sea mayor a 0 en esa pregunta, y si un usuario mete un número negativo, entonces el mensaje que pongamos acá le va a salir a esa persona en pantalla. Entonces vamos a hacer un formulario básico para finalizar este video, en donde utilicemos los campos más utilizados. Entonces, no sé, vamos a empezar preguntando los nombres de una persona. Entonces vamos a usar el tipo text. Es importante, ustedes básicamente deben tener abierto esta tablita para poder acordarnos y consultar qué nos pide cada uno de estos campos, ¿no? En siguientes videos vamos a profundizar en estos campos en la medida en que vayamos haciendo otros formularios, porque hay campos de estos que incluso tienen otro tipo de apariencias o tienen una serie de opciones que nos pueden servir para nuestro formulario. Entonces vamos a capturar, entonces le vamos a pedir que este formulario tenga los nombres, nombre completo. Entonces acá el name lo podemos poner nombre completo, y que sea requerido. Entonces pongamos acá más bien nombres, le ponemos un primer apellido, acá le ponemos primer apellido. El primer apellido va a ser obligatorio, pero el segundo apellido no va a ser obligatorio. Entonces segundo apellido, segundo
apellido. Y este lo dejamos en blanco. Entonces, vamos a preguntarle acá, antes ingresamos, vamos a ingresar acá la fecha de diligenciamiento. Dates, acá, dates, fecha, diligenciamiento, en label fecha, diligenciamiento. Por ejemplo, yo lo suelo poner acá fecha de diligenciamiento, digamos, trato de que este name sea lo más parecido a esto, pero ustedes pueden escribir cualquier cosa, o sea, pueden escribir diligenciamiento si quieren. Y acá, por ejemplo, pueden escribir nombre, no importa, o sea, esto lo importante es que, como les decía antes, no tenga puntuaciones, que no se repitan, que no tenga caracteres especiales, que no tenga espacios. Y que obviamente una buena práctica es que sea claro, porque estos nombres, cuando empecemos a hacer el tema de dependencias, de restricciones o fórmulas, nos tenemos que referenciar a la pregunta es con este campo, no con este simplemente son las etiquetas que se van a mostrar en el formulario, ¿sí? Entonces esto importante recalcarlo. Por ejemplo, podemos usar acá un note para poner no sé, una información sobre este formulario. Entonces, pues le podemos decir acá, nota, este es un formulario de prueba para el curso de Cobo. Si te gustó este video, por favor, deja un like y suscríbete. Listo. Entonces, acá en los notes es importante que no se ponga nunca un true, porque este es un campo que no acepta datos, y si uno le pone true, la aplicación le va a quedar validando como, oiga, pero usted no me ha ingresado ninguna información, pero no hay forma de cómo ingresarla. Entonces, importante que en los campos no siempre quede en blanco o quede en false. Por defecto, dejémosla en blanco. La fecha de diligenciamiento, digamos, dejémosla en true. Y también podríamos, miremos a ver qué otros campos, vamos a agregar una lista de opciones. Entonces, por ejemplo, vamos a usar select one. Voy a copiarla acá, select one. Aquí le estoy diciendo, esta pregunta va a ser de selección múltiple. Voy a usar una lista que se va a llamar sí y no, porque solamente va a tener esas dos opciones. Este nombre es porque yo quiero, ¿sí? La pregunta va a ser, ¿te gustaría participar de un evento de capacitación? No sé, por cualquier cosa. Y no sé, le vamos a poner acá capacitación sin tildes y que esto sea obligatorio. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que crear la opción de estas listas. Entonces voy a aprovechar para explicar esta hoja de opciones, esta segunda hoja, que es la que les digo en donde van las opciones de las preguntas. Entonces, esta es muy fácil. Tiene básicamente tres columnas. Una es el nombre de la lista, que en este caso vamos a agregar la primera, que es sí, no, el nombre de esa opción y la etiqueta de esa opción, tal cual como lo vimos en la hoja de la encuesta, y tiene la misma funcionalidad o tiene las mismas características que la hoja. Entonces, acá, por ejemplo, si queremos crear las opciones
la lista sí y no, lo que tenemos que hacer es crear dos filas con este mismo nombre de lista. Es decir, estas van a ser las opciones sí y no de la lista sí no. Y cada una de estas opciones se va a llamar sí y no. ¿Sí? Entonces, acá hay una diferencia en este nombre y es que no se pueden repetir estos nombres, no se pueden repetir estos nombres de opciones, pero a nivel de lista. Es decir, yo puedo tener después una lista, no sé, una lista de nombre cualquier cosa, nombre Z, que tenga estas opciones, opción 1, opción 2 y no sé, y que tenga un sí. Esto sí es permitido, es decir, aquí está sí y aquí está sí, pero están en listas diferentes. Uno está en la lista sí no y otro está en la lista nombre guión al piso Z. Entonces, esto pues para contarle que no puede ser posible. Por ejemplo, esto está dos opciones que tienen el mismo nombre, sí, en una misma lista. Esto nos va a dar un error, sí. Entonces, para que tengamos eso bien presente a la hora de crear los formularios. Listo, entonces aquí creamos ya la opción sí, no. Nos volvemos a la otra hoja. Y aquí algo muy chévere. Podemos reutilizar estas listas en diferentes preguntas. Entonces, por ejemplo, yo podría crear acá otra pregunta que diga, ¿te gustó el video? Y tú le dices selección única, si no, le pones el nombre a esa pregunta y le sigues poniendo el otro. Vamos a crear, como este va a ser el primer formulario, solamente vamos a usar estos 4 campos, ¿sí? Y en otros videos ya profundizamos en las otras opciones. Vamos a usar una lista de selección, una pregunta de selección múltiple. Entonces, voy a copiarme esto para acá. Y de selección múltiple, vamos a crear lo siguiente. ¿Desde qué país estás viendo este video? Entonces aquí ponemos, esta es la pregunta, país vista, y aquí vamos a poner una lista de países, ¿sí? Este es el nombre de la lista que vamos a crear. Entonces me voy a la hoja de opciones y en list name voy a darle un zoom de pronto por si no han visto. Y en list name, entonces voy a copiarlo tal cual como lo puse acá. Países. Aquí está. Países. Y entonces vamos a crear, no sé, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, México, Chile. Vamos a ordenar esto para que se vea más chévere después. Ordenar. Continuar con la selección actual. Ordenar la columna C de la A a la Z. Aceptar. Listo. Y aquí le ponemos Brasil, Chile. Básicamente lo mismo, pero en minúscula
y sin tilde. Aquí nos ayuda Excel con sus sugerencias. Listo, Perú, y todos estos son de ¿qué? De la lista países. Listo, entonces true lo dejamos obligatorio y miremos qué otro campo podemos usar. Esto lo vamos a ver de momento en la versión web porque nos hace falta explicar cómo es el tema de la aplicación móvil, cómo se instala, cómo se configura. Entonces de momento no vamos a utilizar ubicaciones, aunque el punto geopoint también funciona en la versión web, pero nos los dejamos más bien para otro video. Vamos a usar, ya usamos el de fecha. Vamos a usar un tipo file para poder subirlos un archivo cualquiera. Sube un archivo cualquiera y acá le ponemos archivo y que no sea obligatorio, y vamos a darlo así por el momento. Entonces cuando ya lo tengamos así, guardamos la hoja de configuración. Lo vamos a dejar para cuando estemos ya revisando opciones más avanzadas. Entonces volvemos a nuestro Cobo, le vamos a dar nuevo. Ahora sí, vamos a decirle cargar un XLS Forms y vamos a ubicar nuestro archivo. Yo lo puse acá en el escritorio, le doy a abrir, ahí está cargando. Él pide acá el nombre del proyecto. Por defecto deja el nombre con el que tenía el archivo. Entonces esto lo podemos poner acá como nosotros queramos. Formulario de prueba. Le podemos una descripción. Esto es un formulario de prueba para el curso de Cobo Toolbox de YouTube. Y acá nos pregunta el país de donde estamos y el sector. Ay, le di escape y se me cerró. Entonces nos toca repetir la operación. Tengan cuidado con escape al momento de estar creando esto. Formulario de prueba 1. Esto es un formulario de prueba para el curso de Cobo Toolbox de YouTube. Y por el momento no voy a diligenciar más nada, le voy a dar crear proyecto. Y cuando le dé crear proyecto, él va a decir que esta es la versión 1 de este instrumento que no está implementado, la última modificación, y nos va a decir cuántas preguntas tiene. Entonces básicamente, para poder ver nuestro formulario rápidamente, le vamos a dar implementar. Cuando él esté implementando, lo analiza. Si todo está bien, nos muestra formulario implementado. Si hubiese alguna cosa, algún error en la formulación, nos hubiese mostrado un error y no hubiese quedado implementado. Listo, entonces cuando ya todo salió bien, él habilita acá esta opción de copiar o abrir. Si le damos copiar, lo que va a hacer es copiar en el portapapeles la dirección de este formulario. Esta es la dirección que debemos compartir, digamos, para que inicie la recolección de información. Aquí hay otras opciones que vamos a ver después, así como todo esto. Hay muchas opciones que ni siquiera hemos mirado porque estamos concentrados en lograr el primer formulario. Entonces, para abrirlo, voy a copiar acá nuevamente
y lo voy a llevar a una pestaña cualquiera y le doy pegar, le doy cargar y se abre el formulario que hemos creado. Miren acá que esto fue básicamente lo que estuvimos creando. Aquí pusimos entonces, miren ustedes, segunda fila de nuestro archivo era un campo notes que decía: este es un formulario de prueba para el uso de Cobo. Si te gustó el video, bla, 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 bla. Y miren lo que aquí lo puso acá. Le pusimos fecha de diligenciamiento, que era un campo tipo date. Y le pusimos, y él lo pinta acá, fecha de diligenciamiento con el campo tipo fecha, para que ustedes puedan escoger la fecha, meses, bueno, como cualquier formulario de toda la vida. Fíjense lo que les decía. Aquí le pusimos fecha de diligenciamiento y en el nombre de diligenciamiento, y él muestra es este campo, la columna label. También le pusimos, bueno, un campo de texto, un tipo text para nombre. Y acá lo puso nombres. Y estos campos, miren que todos los que pusimos como requerido en true, les pone este asterisco. Y los que dejamos sin el true, segundo apellido, no le pone el asterisco. Tenemos acá la lista de selección única. ¿Te gustaría participar de un evento de capacitación? Con la opción sí y no. Y la segunda pregunta, en donde utilizamos también estas mismas opciones de sí y no, pues fíjense que también sale sin ningún inconveniente. La opción de selección múltiple que marcamos acá para la pregunta ¿desde qué país estás viendo este video? Está correctamente como opción múltiple. Y aquí está el campo para subir un archivo. Y fíjense que nos dicen que la restricción es que sea un archivo menor a 10 megabytes. Entonces, aquí les voy a dejar esto. Vamos a diligenciarlo. Esto, ya saben que soy Alex Sierra. Y voy a marcar. ¿Te gustó el video? Claro que sí. Y estoy viendo, bueno, estoy viendo desde Colombia y acabo de caer en cuenta que pues esta pregunta en realidad debió ser de selección única. Entonces aquí después lo vamos a poder modificar en el siguiente video. Entonces voy a subir un archivo no y le voy a dar enviar. Y miren que, y esto se lo voy a explicar después, esto Cobo es capaz de, como les decía antes, Cobo es capaz de trabajar sin conexión y él por lo general va creando una cola de los diferentes formularios, los va almacenando como en una acá en caché, y apenas tenga conexión a internet, pues lo envía. En este caso, como tenemos conexión a internet, pues está haciendo el envío sin inconvenientes. Ya se envió. Si vamos a nuestro sitio de administración y lo refrescamos, ya nos va a aparecer una opción en datos y nos aparece ya la vista reporte con ese único dato que se ha recolectado, y en la tabla podemos ver, si esto lo ponemos acá en full screen, podemos ver que esta fue la información que acabamos de enviar. Esto en tiempo real. Podemos abrir incluso
Chun, 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 chun. Entonces, así hemos creado nuestro primer formulario muy básico. Este formulario también, este link te lo voy a dejar en los comentarios, en la descripción del video junto con la plantilla que utilizamos para que tú puedas practicar e ir interactuando con los diferentes campos. Te reto a que con la documentación de XLS Form puedas agregarle nuevas preguntas y me dejes en los comentarios el link para yo poder revisarlo. Entonces, espero te haya gustado este video. Vamos a seguir sacando estos videos por lo menos de forma semanal. Y la idea es que aprendamos mucho de esta poderosa herramienta como es Kobo Toolbox. Hasta luego.